Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. La crisis sistémica que abate al sistema mundo capitalista evidencia el momento ideal para que los segmentos sociales que se esfuerzan por abrirle espacio a otro mundo posible interpelen a todos y todas a que vayamos presentando pistas sobre cómo salir de un sistema de muerte y destrucción para construir otra forma de vida que nos garantice convivencia con todo lo que nos rodea, alegría, vida y bienestar. Estos son retos para el presente y el futuro que sorprende que no estén en el centro del debate cotidiano que deberíamos tener cuando, por ejemplo, nos preguntamos qué hacer para salir de la pandemia de la COVID-19 o cuando nos interrogamos por la crisis climática. Pensando en ello, aquí una primera lista de inquietudes que pueden ver en nuestros informes. Naturaleza, diversidad ambiental y potencial de vida en Colombia. Segundo, Colombia, Chile, hacia dónde y cómo encauzar su enorme energía de protesta. Y tercero, esta palabra horrible, feminazis. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. Naturaleza, diversidad ambiental y potencial de vida en Colombia. Según diversos informes, en Colombia, solo el 70% de las familias cuenta con las 3 comidas diarias. Antes de la pandemia, el 90% de los hogares podía consumir desayuno, almuerzo y comida, incluso así fuera en condiciones precarias. De acuerdo con el DANE, los hogares que accedían a las 3 comidas al día en 2020 eran de 7,11 millones, mientras que en febrero de 2021 fueron solo 5,4 millones, es decir, 1,7 millones de familias no pudieron continuar con esa cantidad de raciones diarias, todo como resultado de la crisis económica ahondada por la pandemia. El 20% de hogares que ahora no pueden acceder a los 3 golpes cotidianos concuerda con los jefes de hogar que reportaron no tener ingresos en medio de la pandemia. Esa es una fiel radiografía de la insuficiente e ineficaz política económica y social que el gobierno de Iván Duque ha puesto en marcha bajo normas excepcionales. Ampliando la vista a nivel mundial, luego de 1 año y medio de pandemia, 11 personas mueren por minuto a causa de hambre extrema. Una cifra muy superior a las 7 muertes que genera el COVID-19 en el mismo lapso. Las guerras, las crisis que azotan al mundo, con particular impacto la crisis económica potenciada por la pandemia, sin contar los problemas climáticos, son factores que contribuyen a tan elevada cifra de muertes por minuto. Una realidad a la cual también se llega como producto de que 2.700 millones de seres humanos no recibieron ayuda pública para enfrentar las consecuencias económicas derivadas del COVID-19. Entre los grupos más directamente afectados se encuentran las mujeres, las poblaciones desplazadas y las personas que trabajan en el sector informal. A menos que los gobiernos actúen de forma urgente, radical y consecuentemente para abordar la inseguridad alimentaria y sus causas, lo peor está aún por llegar. Claro, ya sabemos que estas son palabras llenas de buena voluntad y que el capitalismo no funciona animado por dicha buena voluntad, como lo evidencian sus siglos de existencia. Parados sobre una mina. Acatar esas recomendaciones le permitiría a un país como Colombia reconocer el potencial que encierra su territorio, a partir de lo cual se pudiera reordenar sus prioridades de todo orden, como dotarse de un proyecto de vida para los próximos 100 años, que se podría denominar vida plena y democracia vital, y que en primera instancia garantizaría la seguridad y la soberanía alimentaria para toda su población, a la par que permitiría avanzar hacia una cotidianidad menos angustiosa para un gran segmento poblacional que hoy sobrevive al día. Igualmente, habría que pensar en un proyecto de salud preventiva estimulado por una transformación cultural en hábitos y consumos que redundaría en un bienestar generalizado. Se trata de un potencial viraje esencial para construir un país para la totalidad de la población, pero con mirada de mundo, buscando en todo momento contribuir a una sociedad global sin padecimientos por hambre y temas asociados, así como para liderar proyectos de integración
y cooperación regional y más allá. Sería este un proceder con profundo sentido de humanidad como especie, que debe superar todo lo que la separa por asuntos de credo, raza, economía y otros factores, para lo cual es fundamental contar con un referente de largo plazo, que para nuestro caso sería un proyecto sostenido en los 4 elementos esenciales de la naturaleza: tierra, agua, fuego y aire, con los cuales precisamente está dotado a plenitud este país. Como es reconocido universalmente por estar situada en la franja ecuatorial, Colombia goza de sol durante los 365 días del año, lo que de por sí ya es una ventaja natural que le permitiría adelantar inmensos proyectos para producir energía lo más limpia posible, ventaja que la exime de tener que acometer con prioridad estratégica la producción de energía a partir de uranio y minerales similares. Reconocido por su biodiversidad, el país también goza de variados pisos térmicos, siendo adicionalmente una potencia mundial en aguas dulces. El país tiene una naturaleza diversa y un potencial hasta ahora despreciado por quienes han monopolizado, para su beneficio, el Estado y la administración de lo público. A lo largo de sus millones de hectáreas aptas para la agricultura, aquí se podría sembrar infinidad de especies vegetales, cereales, legumbres, frutas, además de adecuar pastizales para la alimentación de todo tipo de animales de cría. En el país, las siembras no dependen para su cosecha, como sí ocurre en otros países, de temporadas o estaciones, de modo que siempre se puede sembrar en sus variadas regiones geográficas, lo que constituye una ventaja sin igual para garantizar el alimento de su población, como también, de ser necesario, ofrecer y compartir con el mundo los frutos de nuestro paraíso. También posibles en forma de procesados, con valores agregados, lo que daría pie a una industria de mediano calado y en muchos planos, como vemos, nuestra oferta interna es suficiente para que nadie sufra por hambre, pero también de grandes dimensiones en caso de una demanda externa. En esta orientación estratégica que el país podría acometer en el campo de la ciencia, agricultura, medicina e industria, la construcción de un gran proyecto en farmacia y salud a partir de la investigación de las bondades de infinidad de productos del campo, bien verduras, bien frutas, bien otras especies vegetales, como forma alternativa a la medicación química que hoy domina por doquier, un proyecto que traería bienestar al conjunto de la humanidad. En este panorama están presentes algunos elementos como energía y tierra, ventajas reforzadas por su inmensa red fluvial que permite la construcción de canales de riego donde sea necesario, permitiendo así que los sembrados no mueran por sequía ni por inundaciones, pero también facilitando el transporte de lo producido, así como garantizando la dotación de acueductos, uno de los esenciales servicios públicos para toda población. Esta es nuestra riqueza. Este es el oro, la plata, el níquel, el carbón o cualquier otro mineral que con pretensiones de mercadeo implique explotación y desajuste a gran escala. El factor fundamental para resolver y así hacerlo realidad es la tierra, el nudo gordiano que nadie ha podido desenredar a lo largo de la historia nacional y por el cual la violencia se hace omnipresente hasta el día de hoy, como centro y sostén del poder económico y político en el país. Deshacer este nudo demanda la implementación de la reforma agraria, redistribuyendo la tierra, algo que jamás se ha llevado a cabo en la historia nacional, con la tierra en manos de cientos de miles de familias y no de unas pocas, estimulando su asociatividad, la cooperación y las redes solidarias. La potencialidad productiva del país crece por cientos, así como la diversidad de lo ofrecido y su cantidad. Todo sin necesidad de recurrir a monocultivos ni semillas transgénicas, concretando producción limpia, ajena a los agrotóxicos que han terminado por envenenar el territorio, agotándolo y potenciando tantos padecimientos en quienes consumen los frutos brindados por las plantas sometidas a dichas prácticas. Una producción limpia debe estar relacionada con un proyecto cultural de gran calado, relacionado con vida saludable y por cuya concreción se aporte a la reducción de muchas enfermedades asociadas a los químicos y hábitos alimentarios poco sanos. Son entonces la salud,
la agricultura, los alimentos, la cultura, la memoria histórica, la economía, factores interrelacionados, como un horizonte de equilibrio ambiental en el cual debe andar y estar atento a cualquier conglomerado social. Estamos ante un reto por concretar y para el cual hay que acudir a las mayorías, dejando a un lado las confrontaciones directas o indirectas entre segmentos de clase, para poder, desde una movilización de colores y acentos, hacer realidad que los medios de producción estén en manos de quienes los operan. Un actuar así no puede estar alejado del proceso de estudio, investigación, asesoría y acompañamiento al trabajo de la tierra, sino totalmente ligado al conocimiento profundo de la naturaleza y sus ciclos en todos los niveles, en relación con la energía, el agua, el aire. Para ello, es indispensable la fundación de centros de conocimiento agrícola, así como de instituciones técnicas y universitarias con sede principal en cada una de nuestras regiones geográficas. Un conocimiento profundo de la naturaleza, como el que planteamos, habría de llevar al país a un liderazgo global en la lucha contra el cambio climático, toda vez que cada uno de estos proyectos debe estar centrado y guiado por una ética de la vida, en profundo contacto con la naturaleza, como parte del todo y no como objeto de la especie humana. Un proceder en el cual el país debe entrar bajo el principio de una constante reforestación con especies nativas en todas sus regiones, buscando recuperar todo aquello que el desafuero del capital destruyó, como los bosques secos, además de limpiar y minimizar al máximo posible la contaminación del aire, la tierra y de las fuentes hídricas. Así deberán tomar vida unas instituciones que cuenten con capacidad de investigar, producir y formar, por ejemplo, en la Amazonía y la región del Pacífico, con prioridad en farmacia. En la otra punta del país, la Guajira, con prioridad sobre energía solar y eólica. En el Cauca, concentrada en el agua y todas las especies que viven directamente en ella y de ella. Y en la región andina, concentrada en todo lo que corresponda con la tierra, como medio e insumo de trabajo y producción de diverso tipo. Será la que prevemos una labor múltiple y capaz de vincular miles de científicos, con vocación no solo de explorar, conocer, interpretar y procesar, sino también de compartir cátedra, pero de la cual no podrán estar excluidos ni en un segundo plano miles de personas no formadas en centros universitarios, pero que sí están empoderadas gracias a un acervo histórico que les permite saber y comprender los ciclos de la naturaleza e interpretar así sus secretos. Indígenas, pueblos afrodescendientes aún arraigados a la tierra, como también lo son campesinos de variada procedencia regional. La pandemia ha producido inmenso dolor en amplios segmentos sociales, así como ha afectado la economía en todos los planos, pero también ha abierto grandes enseñanzas y retos, planteando un gran interrogante sobre el sistema social y productivo que la ha propiciado, fruto de su voraz modelo de producción, ajeno a la naturaleza. Esto indica que estamos también en tiempo de reorientación de prioridades, formas de producir, mercadear y consumir, tiempo de reencuentro con lo mejor de cada sociedad y cada territorio, tiempo de aprendizaje. Hay que actuar consecuentemente y para que así sea hay que acudir al conjunto social, a sus saberes y potencialidades, a la inmensa energía que nos anima cada día a no desfallecer ante la injusticia. Escuchemos a Raúl Sibeki en la siguiente entrega sobre la protesta en Chile y Colombia, pues la enorme energía social desplegada en recientes sucesos nos lleva a interrogarnos por el qué y cómo hacer para potenciar este estallido. El primer camino que siempre surge es lo institucional, a pesar del callejón sin salida al cual conduce. Pero existen otros caminos ciertamente más complejos de abordar, pero más prometedores. Autonomía, imaginación, experimentación, solidaridad, acción común, largo plazo, rupturas, todas estas palabras que recogen y resumen un qué hacer, ahora y en todos nuestros espacios, sabiendo dirigir nuestras energías hacia y en contra de blancos claramente identificados. Veamos el informe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. En unos días se cumplen 4 meses del comienzo de la revuelta colombiana. Entonces mi pregunta es, ¿hacia dónde va la revuelta? Esa enorme energía colectiva que desplegaron cientos de miles de colombianas y colombianos, jóvenes y jóvenes,
a través de decenas de puntos de resistencia, a través de una enorme creatividad, potencia de creatividad. ¿Hacia dónde va esta energía? No lo sabemos, pero podemos hacer alguna reflexión en ese sentido. Yo quisiera traer a colación lo que está sucediendo en Chile, que también vivió una revuelta en el mismo mes y el mismo año que comenzó en Colombia, en el 2019. Colombia se suspendió, evidentemente, o se aplazó, se interrumpió por la pandemia y reaparece con una fuerza notable el 28 de abril de este año. ¿Por qué quiero hacer esta reflexión? Porque en Chile aquella energía se está dilapidando. Y sobre todo porque en Colombia, y esto lo voy a decir con total conocimiento, creo yo, puedo equivocarme, claro, de causa, Colombia vivió la mayor protesta, movilización colectiva de toda América Latina en los últimos tiempos. Fue superior a la de Chile, fue superior a la de Ecuador y otros levantamientos que ha habido en la región. La potencia de lo sucedido, tanto en la duración en el tiempo como en la intensidad, en Colombia no tiene parangón. ¿Qué ha sucedido y qué está sucediendo en Chile? Uno de los históricos, de los periodistas históricos de izquierda, Manuel Cabieses, del periódico Punto Final y ex militante del MIR, dice que la dispersión del pueblo es transitoria, dice, pero hay desorientación en sus filas, mientras las diferencias entre los dos principales candidatos, Sichel y Boric, derecha e izquierda, dice, son dos caras de la misma moneda que están siendo aplaudidos por la Bolsa de Comercio porque saben que no hay ya peligro para su dominación del capital. Esto es importante tenerlo en cuenta. Siguiendo repasando la prensa, estoy ahora con el periódico El Ciudadano. Habla de las acusaciones cruzadas, comunicados, desmentidos y renuncia de 1/3 de los miembros de la lista del pueblo, la principal lista que se reivindica de la protesta, de los movimientos, en la Convención Constituyente. Siguen hablando de, fíjense, de corrupción en la lista del pueblo. De los 27 convencionales de la lista del pueblo, 9 ya se fueron, y Claudia Pérez dice que se fue, renuncia, debido al hostigamiento, continuas fricciones, malas prácticas, actitudes matonescas y falta evidente de probidad, o sea, corrupción, de algunos dirigentes. En la publicación El Clarín, una de las más de izquierdas de Chile, más claramente de izquierdas, un periodista, Guillermo Correa, escribe: las agitadas aguas con las que se inició la instalación de la Convención Constitucional, amenazando incluso desbordar los límites institucionales fijados en ella, lentamente se han ido aquietando. O sea, se instala la constituyente hace semanas, gran ebullición, y esas aguas naturalmente se aquietan, transformando este potente torrente inicial en un calmado cauce institucional donde van adquiriendo mucho valor los gestos simbólicos. ¿A qué se refiere? A que los convencionales y las listas que apoyaron los convencionales más a la izquierda, más vinculadas a las bases sociales, se están volcando hacia las elecciones que hay ahora nomás, en 2 meses, en noviembre, con la idea de conquistar nuevos espacios de poder en la institucionalidad capitalista que rechazaban con energía y decisión en las calles, asambleas y territorios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la institucionalidad, las elecciones democráticas, la propia Convención Constituyente, ustedes en Colombia tuvieron una en el 91, se fueron tragando las mejores voluntades populares. Toda esa radicalidad, exactamente lo que me dijo hace 7, 8 años un importante dirigente del movimiento indígena del Cauca, Lorenzo Muelas, fue el de los primeros convencionales en el 91, elegido por cuota, porque le correspondía a su movimiento, y dice, sí, nos equivocamos. Nos tragó la institucionalidad. Recuerden que en el 91 en Colombia hubo un proceso de paz, hubo el desarme de varios grupos armados, entre ellos el Quintil-Lame, el M-19, etc. Y fruto de ese proceso de desarme, se convoca la constituyente, que era a su vez, y hoy lo podemos ver,
una forma de encauzar y de frenar la rebeldía popular de base. Entonces, si yo tuviera que trasladar esto a las próximas elecciones que va a haber en Colombia el próximo año, diría mucho cuidado. Yo creo que no está ni bien ni mal que la gente se vuelque al terreno electoral. A mí no me gusta, pero entiendo que mucha gente lo haga. Pero hacerlo a costa de desmovilizar, desorganizar, desarmar, debilitar la potencia de la organización de base y de la calle, creo que es un grueso error político. Si a la gente cree que a través de las elecciones o de participar en las instituciones se pueden conseguir cosas colectivas para los pueblos, bueno, que haga su experiencia. Pero si hay organización territorial, si hay organización de base, si hay un ancla territorial organizativa en los territorios en donde se juega el futuro de los pueblos, yo creo que desarmar eso sería un gravísimo error. Porque entonces quedamos tragados, digeridos, ¿verdad?, por la instancia institucional. Y cuando la instancia institucional nos digiere, perdemos la potencia creativa de los movimientos. Está sucediendo en Chile, está sucediendo en Ecuador. ¿Y qué termina sucediendo? Que la cultura política vieja, la caudillista, la patriarcal, la partidocracia, que la gente hoy rechaza en Colombia, termina volviendo, lo que se expulsó por un lado vuelve por otro. Y yo creo que la única forma de que esa vieja cultura que rechazamos, la partidocracia, la corrupción, etcétera, vaya cediendo, vaya siendo arrinconada, es a través de una práctica asamblearia, territorial, de largo aliento, ¿verdad? No se resuelve, no se da cuenta de una vieja cultura política, porque la cultura es fundamental aquí, en 2 días, en 2 semanas, sino a través de un largo proceso de prácticas, de conocimiento, de intercambios, de aprendizajes. No se resuelven los problemas de un día para el otro. Esta es una de las enseñanzas. Yo sé que la gente va a seguir yendo a las elecciones y va a seguir desarmando sus bases territoriales, pero también es un llamado a escucharnos, a escuchar a las personas que dicen no o que tienen dudas, aunque no tengan un camino alternativo para proponer. Escucharnos, comprendernos, entendernos, abajo y a la izquierda. Muchas gracias. Hacer que también está presente en la lucha contra el patriarcado, soporte del poder que resume el capitalismo y el Estado como institución total y el gobierno como su forma. En esta última entrega les contamos qué significa esa palabra horrible de feminazis. This is not good news, but what is good news is that he is the greatest fighter and winner that you will ever meet. Rush Limbaugh, thank you for your decades of tireless devotion to our country. El 5 de febrero de 2020, durante su discurso del Estado de la Unión, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad al conductor de radio Rush Limbaugh, a quien se refirió como un luchador y un ganador que ha dedicado décadas de incansable devoción a Estados Unidos. Lo único decepcionante fue que, con todo y lo lenguaraz que es, el magnate no mencionó que a principios de la década de los 90, Limbaugh tildó de feminazis a las mujeres que abogaban por la legalización del aborto, porque según él, las hordas nazis y las feministas asesinaban niños. Tan elocuente muestra de misoginia habría dejado fuera de duda los méritos del locutor para recibir la insigne medalla. Feminazi trading cards for you to save, to collect, to trade. De aquella década de 1990 a la actualidad, el término feminazi se ha expandido no solo entre derechistas fanatizados, religiosos ultramontanos o machistas recalcitrantes, sino también entre personajes que, por su filiación progresista, liberal o socialista, al menos en teoría, creeríamos que comprenden la bajeza y la contradicción de esta palabra. Bajeza porque equipara la lucha de las mujeres por nuestros derechos con la ideología nazi, que con base en la denigración de
de los orígenes étnicos, las convicciones políticas, las preferencias sexuales o la simple existencia, anuló la condición humana de millones de personas y las condenó al exterminio. Denigración, anulación y exterminio al tal punto premeditados y sistematizados que convirtieron la masacre de millones de seres humanos en una actividad burocrática. La contradicción en el uso de este horrible término de feminazis se da porque enlaza dos visiones opuestas de la convivencia humana. La feminista, que busca relaciones basadas en el principio de igualdad y comprensión entre hombres y mujeres y entre todas las identidades de género, y la nazi, que redujo a las mujeres a máquinas de parir soldados para su guerra contra la humanidad. Las y los nazis mantuvieron el concepto de la triple K, que limitaba la vida de las mujeres y que asomó durante la relativa democracia de la República de Weimar, pero que el nazismo exacerbó. Triple K significa Kinder, Kirche, Küche, niños, iglesia, cocina. Mujeres prisioneras del esposo, la autoridad religiosa, el entorno vecinal y los hijos y las hijas. La ideología nazi se ubica así en las antípodas del feminismo, que no promueve ni aspira a la aniquilación de los hombres, aunque sí de las masculinidades hegemónicas, tóxicas y horribles que sostienen el patriarcado. El término feminazi no califica al feminismo, sino a la hipocresía machista que le atribuye la necrofilia nazi, porque los machos saben que al equipararlo con el nazismo se le vincula con una ideología que provocó la más sangrienta guerra en la historia, en donde la apropiación y denigración de las mujeres alcanzó niveles patológicos. Esta hipocresía es doble, porque además el nazismo es una construcción masculina. Autoritarismo, machismo, patriarcado, Estado, poder, gobierno, medios de comunicación oficiosos, escuela, iglesia, son constantes espacios, instrumentos, instancias, cotidianidades, todas y todos relacionados y que con su conjugación establecen una cultura dominante, la misma que debe ser desarticulada para que la opresión que padecemos las mujeres pueda algún día ser quebrada y superada. Un ejercicio cotidiano que debe contar con soportes investigativos, intercambio de experiencias y saberes de todo tipo, como parte de un saber bien informado que la sociedad debe estar dispuesta a potenciar. En el informativo de la vacuna sabemos que estar bien informado es el primer paso para rebelarse, así que dejamos las puertas abiertas para que el debate y el intercambio de experiencias y proyectos alternativos gane cada día más tiempo. Anímense a estimular y concretar este reto, dejen sus comentarios y compartan este video. El trabajador informal está más expuesto al contagio, a la presencia de la pandemia. Por eso digo yo que independientemente de la pandemia estamos hablando de una crisis de humanidad. Mayores sectores alrededor del mundo asumen hacer una transición hacia una sociedad distinta. No podemos volver a la normalidad porque era precisamente esa normalidad la que nos afectaba, ¿cierto? Las dinámicas comunitarias que la pandemia ha permitido encontrar otra manera de hacer política, de una democracia directa, de que si nosotros no nos cuidamos entre nosotros, pues de arriba para abajo no nos van a cuidar.